Hola mundo y bienvenido a este video donde vamos a hablar de matemáticas muy básicas. Esto por si has tenido el problema de que has intentado aprenderlas pero no sabes por dónde empezar y quieres hacerlo para Data Science o Machine Learning. Esto decirte que si te ha pasado está bien porque es súper difícil de entrarle a la matemática cuando sabemos que es un tema bastante extenso y bastante complejo. Y dependiendo de lo que quieras estudiar pues vas a querer saber unas cosas u otras y no todo. Soy Rafa, trabajo como científico de datos, pero de formación soy matemático y en este video quiero hablarte de las cosas más importantes que creo que tienes que saber de matemática a nivel básico o muy básico. Muy bien, y antes de empezar este video lo que quiero es dar una advertencia porque el nivel de este video va a ser como de precálculo, es decir, lo que verías al iniciar la universidad en una carrera como de ciencias. En este sentido vamos en este video a hablar de los números reales y el plano cartesiano y está orientado pues para personas que quieren saber por dónde empezar las matemáticas de Machine Learning. Bien, para empezar vamos a hablar de los números. Primero vamos a identificar cuáles son los tipos de números y cómo están compuestos. Esto le he puesto punto 1 porque este es un primer video de varios que estoy haciendo sobre este tema. Así que para empezar estarían los números naturales que suelen denotarse con esta n que está como en el medio con doble línea. Y acá son los números que utilizamos para contar. Yo por mi parte he decidido incluir el 0, pero no voy a entrar mucho en detalle porque hay toda una discusión de si los números naturales incluyen o no el 0. En este video vamos a asumir que sí. Luego estarían los números enteros que son como digamos los naturales pero con su parte negativa. Esto es decir, desde como decir menos 1, menos 2, menos 3, menos infinito, el 0 y 1, 2, 3 hasta infinito. Luego estarían los números racionales que son estos que son tipo fracciones. Esto lo que significa es que vamos a tener dos números enteros, uno arriba y otro abajo, y vamos a dividirlo o hacer la operación de división. Importante acá que el número de abajo, el denominador, no sea 0. Y en este dibujo que te estoy mostrando acá hay varias cosas. Esto es notación matemática de conjuntos, que también es importante. Y lo que denota un conjunto son estas llaves que están a los extremos y estos dos puntos que a veces también se ponen como una barra, lo que significa es tal que. Es decir, que diríamos que esto se lee como el conjunto de los números a sobre b, tales que a y b. Y este símbolo que es como una especie de E o símbolo de euro es pertenece. Y esto es que pertenece a los números reales. Es decir, que estos dos números pertenecen o son parte del conjunto de números, en este caso enteros, que hemos mencionado más atrás y la B es distinta de 0. Luego estarían los números irracionales, que son números que no tienen expresión decimal periódica. Ejemplos de estos números son muy famosos como el número pi, 3,1415,9, y eso se va infinitamente y nunca es periódico, a diferencia de los números racionales, que siempre cuando los dividimos vamos a llegar a una expresión decimal periódica, como el 0,33333, etcétera, etcétera. Otros ejemplos de números irracionales pueden ser raíz de 2 o e, que es el número exponencial, que son estos números que están acá, estas constantes. Luego el conjunto de los reales, que es como el más amplio de los conjuntos de números que conocemos, al menos en una dimensión, sería la unión, que es lo que significa esta U, de los números racionales e irracionales. Entonces, una cosa bonita de todo esto es que podemos representarlo a través de una recta. Y es lo que quiero mostrar acá. Esta línea la vamos a llamar la recta real, vamos a ponerle en el medio un 0, vamos a decir que para el lado de la derecha, o el lado de la derecha, dependiendo de cómo estés viendo el video, va a ser más infinito y del otro lado menos infinito. Entonces, en esta recta podemos colocar todos los tipos de números de lo que hemos hablado. Por ejemplo, los números naturales irían acá desde el 0, como dijimos que sí lo íbamos a incluir, luego 1, 2, 3 y 4. Luego los enteros sería con los naturales, con el menos 1, menos 2, etc. Luego los racionales, que incluirían estos dos anteriores, más las fracciones. Y luego los irracionales, que son los números que hemos dicho, que es raíz de 2, e y pi. Bien, acá ahora mismo está haciendo frío. Aquí ya estamos entrando en invierno y hace un poquito de frío. Es por eso que quería pedirte que si te está gustando este video le des like, para poder llegar a muchas más personas y así poder enseñar más ciencia de datos en internet. Siguiendo con esta primera aproximación de cosas de matemáticas que deberías saber para Machine Learning, estaría el tema de las inecuaciones. Esto también son las desigualdades. Y con esto nos referimos a cosas como mayor que, o mayor igual, menor igual. Así, por ejemplo, vas a ver cosas como esta que seguramente ya sabes que son, estos símbolos que van como así o a veces con una raya abajo que significan igual. Es, por ejemplo, 3 es menor que 5, 8 es mayor o igual que 1 y así. Esto da paso a lo que se llaman los intervalos. Y acá, bueno, no hay que confundirlo con coordenadas, que lo vamos a ver después, pero acá esto lo que significa es que estamos tomando igual un conjunto de valores que pueden ser cerrados, abiertos o infinitos. En el caso de intervalos cerrados, como el 1, 2 que está acá, con estas llaves como cuadradas, lo que significa o lo que sería en notación de conjunto serían todos los números que pertenecen a R, es decir, todos los números reales de esos que habíamos visto en la recta real, donde
esos números estén comprendidos entre 1 y 2, es decir, los que sean mayores o iguales que 1 o menores o iguales que 2. Esto, aunque suena un poco confuso, porque tiene que ser muy técnico, en la recta real sería como tomar los puntos 1, 2 y quedarnos con lo que está en rojo. Estaríamos hablando de ese conjunto. Otros intervalos pueden ser el menos infinito 3 o el 8 más infinito, que su notación de conjunto estaría... Esto es importante porque muchas veces vamos a tener que resolver inecuaciones, que son cosas como esta. Esta es una muy sencilla, una inecuación lineal, que pues básicamente tenemos que aplicar las reglas de despeje que aprendimos en la escuela. El 2, restamos menos 2 a ambos lados y sumamos 15 a ambos lados en este ejemplo. Y nos quedaría más o menos así. Luego de agrupar las x quedaría pues 3x menor que 15, dividiendo, nos quedaría x menor a 5. Es decir, que la inecuación de arriba tendría como solución el conjunto de todos estos valores marcados en rojo. Así que nada, si esto de las inecuaciones y estos temas matemáticos te parecen interesantes y quieres que siga ampliando, también te sugiero que te suscribas para que cuando salga algún video puedas verlo inmediatamente. Así que nada, continuamos con los temas matemáticos y vamos a hablar ahora del plano cartesiano. Y para hablar de plano cartesiano tenemos que hablar de R2 o R cuadrado, que es este conjunto que hemos denotado con la R elevado al cuadrado, y lo que significa son todos los pares ordenados A y B que estén en R. Acá quería mencionar una diferencia de esta notación de coordenadas con respecto a la que acabamos de ver de intervalos. Esto en el contexto siempre se va a especificar a qué nos referimos. Bien, y esa notación se llama de coordenadas porque podemos colocar las coordenadas en un plano, digamos, ¿no? En esta hoja que está acá podemos imaginarnos un eje para, como decir, dos ejes reales, pero uno puesto, digamos, levantado y otro acostado en forma perpendicular. Y en esas rectas reales podemos hacer las gráficas de distintos puntos o distintas coordenadas. Entonces, esas rectas reales podemos dividirlas en distintos puntos y tomemos el caso 3, 2, por ejemplo. Vamos a tener como convención que el primer número va a ir asociado a lo que sería el eje que está asociado a la X o el que está acostado y el 2 al que está de pie. Entonces, la gráfica de este punto sería ubicarlo en 3 veces en X y 2 en Y. Otro concepto que tienes que saber de plano cartesiano es el tema de la distancia y aquí se habla también mucho del teorema de Pitágoras. Esto, por ejemplo, si tenemos estos dos puntos que sería el 0, 3, el punto A que está arriba y el punto B, 4, 0, lo que podemos preguntarnos sobre ellos es cuál es la distancia que hay entre uno y otro, ¿no? Y digamos que esto va a delimitar un triángulo rectángulo, que a lo mejor ya lo has visto, y la distancia se sacaría utilizando el teorema de Pitágoras, es decir, lo que vale la hipotenusa o la diagonal es la suma de los cuadrados de los catetos sacándole la raíz cuadrada. Entonces esto básicamente para este caso sería 4 cuadrados más 3 cuadrados, que es 25. Si le sacamos la raíz pues da 5 y sería la distancia que hay entre esos dos puntos. Otro punto importante cuando hablamos de cartesiano es el tema del punto medio. Esto, si tenemos dos puntos, básicamente es trazar una línea entre ellos y mirar dónde está el punto intermedio. Para eso la ecuación sería como esta que está acá. Sería sumar las coordenadas, dividirla entre 2, pues hacer un promedio. En este caso pues nos daría el punto 2, 2, que es el que estaría justo en la mitad. Y lo último que quería tocar de plano cartesiano es el tema de gráficas de ecuaciones de dos variables. Para eso vamos a definir lo que es una ecuación y es cuando hacemos una igualdad a cero de una expresión que tenga dos variables, es decir, x y y. Esa expresión la vamos a denotar en este caso con una f. Y luego de que ya hemos definido la ecuación vamos a hablar de lo que sería la gráfica, ¿no? Que sería todo el conjunto de puntos dentro de los números reales tales que esa ecuación se cumple o que la expresión f es igual a 0. Un ejemplo sería que la f de x y y, yo le pongo esto que está acá, que sería como y menos x cuadrado igual a 0, que luego si paso la x me da esto de acá. Y esto va a describir una serie de puntos que tienen esta forma de curva o de parábola que se llama. Entonces con esto estaríamos llegando al final del video. Fíjate que hemos hablado sobre los números reales, las inecuaciones y el plano cartesiano. En futuros videos vamos a hablar de temas más interesantes como la ecuación de la recta y luego sobre funciones como modelos matemáticos. Yo espero que este video te esté siendo de gran ayuda y te mando un saludo donde quiera que estés. Chao, chao.